para comenzar este tema de esta mañana, que tiene por título Gozo en toda circunstancia. Amén. Gozo en toda circunstancia. Vamos a buscar Filipenses 4:4. Vamos a ponernos de pie, hermano, porque así reverenciamos la palabra, ¿verdad? Y tenemos la buena costumbre que nos enseñaron, ¿verdad?, los antiguos. Gloria al Señor. Los antiguos nos enseñaron así, ¿verdad?, reverenciar la palabra de Dios. Filipenses 4:4. Dice así la palabra del Señor en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Vamos a leerlo todos juntos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y las gracias, Señor, por este día hermoso. Por este día de tu misericordia, este día de tu paz, este día de tu alegría, Señor, con que nos has traído con bien para saciarnos del bien de tu casa, de tu mesa. Bienaventurado el que tú atrajeras a tus atrios, será saciado del bien de tu mesa, Señor. Escogería yo estar antes en las puertas de los atrios de Jehová que habitar en moradas de maldad. Señor, te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada, que tú me concedas la palabra que debe ser hablada, para ser carbón encendido por mis labios, Señor. Que esta palabra sea para edificación, para consuelo, para enseñanza, instrucción, ánimo, esperanza, en la fe, en la certeza, amada y bienaventurada que nos has dado por Jesucristo, tu santo Hijo, Señor. Que es gozo, aleluya, el gozo nuestro, Padre bueno, que venció por nosotros en la cruz y nos otorgó victoria para vivir su vida victoriosa. Gracias, Espíritu Santo. Llena, satura y bautiza en este día. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Filipenses 4:4. Es de notar que la carta del apóstol Pablo a los Filipenses es una carta que se le llama la carta del gozo. Es la carta donde aparece la palabra gozo y gozarse más que en cualquier otro libro de la Biblia. Y también es otro punto importante, como una curioso, que es una carta de las 4 cartas escritas desde la prisión. Como un hombre que está preso en cadenas le escribe a la iglesia y le menciona tantas veces y le insiste: regocijaos siempre. Como un hombre que está sin libertad le dice a los que están libres que se gocen, estén siempre, encuentren motivos y aprendan a estar siempre gozosos y a contentarse. Eso es una de las cosas que a mí me ha marcado, pues, desde que comencé a estudiar esto. Y sobre todo también porque este es como un tema que tiene 2 mensajes. Cómo Pablo espera que la iglesia se comporte en su ausencia, que eso sería ya la segunda parte, porque vamos a mencionar al final la ausencia del pastor cuando va a salir de viaje, si Dios quiere. Amén. Porque Dios abre puertas que ninguno puede cerrar y cierra puertas que ninguno puede abrir. Estamos convencidos de eso, amén. Y que el gozo es necesario. La ausencia de gozo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que se conoce en estos tiempos? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es el gozo? El gozo es sencillo, estar alegre, un regocijo interno. No es un placer, no es un deleite. El gozo es más integral, es algo más completo. Cuando no hay gozo, ¿qué es lo que ocurre en una persona? ¿Qué es lo que ocurre en un creyente cuando no hay gozo? Está primero la amargura. ¿Qué más? La tristeza. ¿Qué más? No tiene paz. ¿Sí? Y como dicen los psicólogos, como dicen, se deprime. Está la depresión. Se deprime, está constreñido, está con el corazón arrugado. Eso es, pero el gozo nos llena, inflama, o sea, inflama no, hincha el corazón, lo expande.
El gozo nos expande la cara, nuestras mejillas, nuestros cachetes se ensanchan. Porque el gozo da alegra, el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, hasta en nuestra cara se nota el efecto benéfico del gozo. Porque realmente cuando nosotros entendemos las cosas sencillas de la palabra de Dios, todo es fácil obedecer. Todas las cosas que Dios nos manda, que nos exige. Palabra muy bella, ¿no? Que nos exige porque tiene derecho. Es nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Dios, que es nuestro formador. Cuando lo que Dios nos pide y nos exige es porque nos beneficia. Es porque es beneficio para nuestro cuerpo, para nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando se nos dice en la palabra de Dios, Pablo le dice aquí específicamente en la iglesia a los filipenses, de Filipos, que se regocijen siempre. Y él se pone como ejemplo él mismo. Debemos entender entonces que trae beneficios para todo. Cuando una persona tiene gozo, y lo vemos allí en la carta de Filipenses, ¿verdad? Varias cosas que van aunadas al gozo. Primero es la gracia que nos ha sido otorgada por Jesucristo. Por eso que David, cuando oraba arrepentido, decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque ese gozo solamente lo da la comunión con Dios, la buena relación con Dios y delante de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando nosotros estamos entonces en una buena relación con Dios, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, podemos tener confianza y tener gozo. Porque el problema más grave del ser humano y la meta específica de la fe no es la felicidad. La meta de la fe no es la felicidad, sino la salvación. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, la fe trae la justificación. Jesucristo no vino a buscar personas buenas, sino personas nuevas. Por eso muchas veces tenemos algunos vecinos que decimos, ese le falta un grado para ser evangélico, porque es un buen vecino, tiene el perro amarrado siempre, no estorba el jardín, ¿verdad? El perro es bien educado, comparte con el pobre, no hace bulla, no hace mucha fiesta, las parrillas no echan mucho humo. O sea, tenemos a personas que podemos definir, nosotros la vemos humanamente, pero Cristo no vino a buscar ese tipo de personas. Él vino a buscar ¿a qué? A pecadores para arrepentimiento. Y la primera sanidad y la primera cosa que le puede dar gozo a una persona es saber que está perdonada por Dios. Que está libertada por Dios, por Cristo, del pecado y de la maldad. De la carga del pecado. De la opresión de sus propias iniquidades. ¿De qué se lamentará el hombre? Dijo en el libro de Lamentaciones el profeta Jeremías, que algunos le dicen el profeta llorón. Laméntese el hombre en su pecado. Y eso tiene que ver una cosa con otra. Ya estamos como iglesia, ¿verdad? Como creyentes del Evangelio de Jesucristo, en esa gracia salvadora, esa gracia vindicadora del propósito santo que Dios tuvo cuando creó a Adán y a Eva. Entonces, es un motivo básico para tener gozo en la vida. Pero nosotros tenemos eso muchas veces como algo teórico. Tenemos eso muchas veces como algo abstracto. Como decía la hermana Deni al principio, cuando uno empieza a caminar con Cristo, hay cosas que uno escucha, pero son un conocimiento abstracto. Son cosas que uno no entiende. A ella no le gustaba, por ejemplo, leer el libro de Levítico. A mí no me gustaba leer el libro de Crónicas. Obed engendró a este engendró al otro, el otro a otro. Eso para mí era tedioso, pero yo tenía fe en esa época, porque yo recuerdo que una vez le dije: Señor, yo voy a leer esto porque esta es la palabra suya. Porque esta es la palabra de Dios. Pero después con el tiempo yo aprendí eso, ¿verdad? Y oye, que así como cada nombre y cada familia está escrita en el libro de Dios, en la palabra de Dios, nuestros nombres también están escritos eternamente
en ese libro de la vida. Por eso es una palabra gozosa. Así como esa gente tuvieron miles de años detrás de nosotros y están inscritos, inmortalizados en esa palabra, nuestros nombres también están escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Aleluya. Eso es un motivo de gozo. Que las hazañas que hicieron aquellos guerreros, aquellos constructores, aquella gente de fe, está registrada. También está el libro de las obras, el libro de los hechos nuestros. Todas estas cosas están escritas para nuestra recompensa y también para nuestra reprensión. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo a entregar cuenta de lo que hayamos hecho aquí en el cuerpo, sea bueno o sea regular. Eso también es importante que lo entendamos. Tenemos ya una cosa básica que entendiendo esto, el gozo que nosotros ya hemos sido adoptados en Cristo Jesús, ¿verdad? Como hijos y bien elegidos. Yo solo prediqué hace un tiempo que cuando uno adopta a un niño, uno elige bien el niño. Y nosotros fuimos elegidos por Dios. No es que Dios menosprecie a los demás, sino que Dios en su ¿qué? En su gracia, en el misterio de su gracia, nos eligió a nosotros porque así le plació, como dice la palabra de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Por el puro, o sea, es un afecto puro, es un afecto bello, es un afecto hermoso. Amén. Por el puro afecto de su voluntad, Él nos hizo renacer para una esperanza nueva y viva en Cristo Jesús. Podemos entonces, cuando empezamos nosotros a caminar con Cristo, que vamos a la iglesia, bien chévere, el gozo a veces se circunscribe a simplemente cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el templo, cuando estamos en el santuario, cuando estamos con los hermanos, tenemos un gozo, tenemos alegría, nos desconectamos del mundo. Pero si ponemos CNN y vemos el ébola, se nos va el gozo. Si ponemos Globovisión, se nos va el gozo, porque el país se está destruyendo. Y si ponemos Venezuela en la televisión, perdemos el gozo porque lo está acabando la oposición al país. O sea, hay muchos puntos de vista, maneras de ver las cosas, pero sin embargo, gloria a Dios, debemos entender que el gozo no puede ser simplemente cuando estamos juntos, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Ese gozo se va haciendo, como Pablo mismo lo dice aquí en los Filipenses, ¿verdad? Que por nada estemos afanosos, o sea, por nada estemos preocupados. Y ahí va dando más adelante aquí en el capítulo 4, ¿verdad? Dice en el 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Fíjense que un enemigo del gozo es el afán, la preocupación. Pablo dice, ¿cuál es la vacuna, el antídoto, el remedio, el blindaje contra las preocupaciones? La oración. Pero no simplemente orar, sino hay otra cosa más que aquí lo dice, lo acabamos de leer. Toda oración, o sea, no simplemente un tipo de oración. Oración, toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando uno pide, uno suplica, uno clama y uno da gracias, el gozo le es otorgado del cielo a cada uno de nosotros. Porque estamos con una acción de gracia, uno sella una oración de fe para ver grandes milagros. Jesucristo lo hizo cuando fue a levantar a Lázaro. Él había orado y dijo, gracias Padre porque me has oído. Sí, yo sé que siempre me oyes. Pero digo esto ¿por qué? Por causa de la multitud. Dios a él no le iba a añadir fe porque es el autor de la fe. Pero lo hizo, por ejemplo, para nosotros. Amén. Y dio gracias antes de ver el milagro. Cuando uno da gracias por algo, uno lo espera con más expectativa. Cuando uno da gracias por alguna cosa que uno está necesitado, afligido, ¿verdad? Por algo, cualquier cosa que sea, y uno da gracias, uno mira, se goza en la esperanza. ¿Verdad? Se goza en la esperanza, porque la esperanza nos da ánimo, ¿verdad? Y la paciencia nos da consuelo en la cosa que estamos pasando en un momento.
Entonces, hermano, el gozo no es simplemente cuando estamos congregados, cuando adoramos a Dios, cuando cantamos a Dios, sino Pablo lo enseña no solamente estando en cadenas, sino también estando en necesidades. Vamos a ver aquí, pasando a la página, cuando él habla menciona las ofrendas de los filipenses, él muy finamente, como un apóstol, como un santo del Señor, siervo de Jesucristo, él muy disimuladamente o finamente les llama la atención a ellos que no ha recibido la ofrenda de los filipenses. Pero sin embargo, a esa falta de ellos, él le responde con el gozo que él ha aprendido a vivir. Vamos a verlo aquí. Filipenses 4:11. Vamos a ver el 10. En gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ese es el sostenimiento del pastor, pues. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, tenía tiempo sin ver la bendición de la iglesia, pues. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues, y aquí está la palabra esta que tiene que ver con el tema de hoy, pues. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y ahí está, hermano, nuestro ejemplo. Pablo, apóstol y maestro ¿de quién? De los gentiles. He aprendido ¿a qué? ¿Quién lo dice ahí? He aprendido a contentarme. Ahí dice que lo va a contentar la esposa, el esposo, los hijos, el presidente, el gobernador, el alcalde, el de la junta de vecinos, el jefe, el socio, el amigo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y aquí nombra los dos extremos. Sé vivir humildemente, o sea, con pocas cosas. Y sé tener abundancia, el 12. En todo, vea, no es algunas cosas. Para mí, como me lo enseñaron, como lo dice, como es la realidad, todo es la palabra que significa absoluto. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el 13, un versículo que nos aprendemos de que llegamos a la iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, ese aprendizaje viene, no es una práctica religiosa ni una disciplina, sino viene de un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Está siempre gozosos, regocijaos en el Señor, en eso que me diste, Jesús. El que cumple todo el prototipo del superhéroe, nuestro Señor, mi Señor Jesucristo, que murió en manos de aquellos a quienes vino a salvar. Todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Que me fortalece. Esta gracia nos hace a nosotros posible el gozo del Señor. La paz de Cristo, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, el gozo. Y entonces con estas cosas como base, ¿verdad? Andando en la justicia de Dios, tenemos unidad, tenemos una humildad de mente, de nuestra mente, nuestra forma de pensar, y tenemos unidad en el pueblo. Fíjense, a mí me llama mucho la atención que en el libro de Filipenses la humildad tiene que ver mucho con la unidad del pueblo. Cuando una persona es humilde, no tiene pocos roces con los demás. Pero cuando yo me creo que sé algo y que las cosas se tienen que hacer en la iglesia de mi manera, a mi gusto, a mi entendimiento, y otro también tiene la misma certeza que tengo yo, ¿qué hay allí? Hay una división. Y si estas personas, si tenemos liderazgo, ¿qué hay? Dos corrientes. Eso ocurrió en Corinto. Uno decía que eran de Pablo
Unos decían que eran ¿de qué? De Apolos, y otros, los super espirituales, de Cristo. Y podemos entender casi siempre, ¿verdad?, que hay varias corrientes. Así también no había en el judaísmo. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, ¿verdad? Habían corrientes. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos dice, vamos a buscar Filipenses 2:5, que es la base de la humildad. ¿Cómo aprendemos nosotros a ser humildes? A tener paz con los hermanos, a tener paz en la casa y entonces a tener gozo por la humildad. Vamos a ver lo que dice Pablo y nos refiere a nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2, capítulo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Vuelvo a nombrarlo aquí, a citarlo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí nos muestra la recompensa de la humildad. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Prácticamente dice, ¿tú quieres ser famoso? Sí. ¿Tú quieres ser famoso eternamente? Imita a Jesucristo, que tiene la gloria, la fama, la honra eterna, por la obediencia, porque tenía una actitud mental, ¿cómo? De humildad. Él se humilló. ¿Quién como Jehová, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dios es tan santo que cuando Dios mira los cielos y la tierra, Él se humilla y nos da ejemplo. Dios no nos puede mandar a nosotros una cosa que Él no haga. Sé santo porque yo, sé humilde, está siempre gozoso porque yo estoy. Dios es un Dios alegre, porque nosotros entonces tenemos que dejarnos imponer una cultura de amargura, una cultura de desesperanza, de tristeza, de odio, de vivir en el pasado, en rencores, sin perdonar a los padres, sin perdonar a los abuelitos, sin perdonar a los tíos, sin perdonar a Maduro, sin perdonar al otro, a cualquier ejemplo. Es un ejemplo porque todos cometemos errores. Lo digo desde un punto de vista, porque estoy ministrando en el altar, amén. Lo digo de un punto de vista sano y bíblico, amén. Espiritual, porque el perdón es necesario. Gloria al Señor, ¿a su nombre? Yo lo noto que está un poco serio. Gloria a Dios, y estamos hablando del gozo. Yo estoy hablando del gozo, pero entonces, porque la Biblia me dice así, una cosa, hermano. Porque cuando el hermano Eliángel estaba diciendo que muchos que sueñan con venir para estudiar en Venezuela. Y yo salté de allá y dije, a la bolivariana. Eso es parte de las cosas que nosotros tenemos que corregirnos. Porque yo, de lo extrovertido que era, he tenido que aprender a bajarle 2 a la extroversión. Yo era muy extrovertido y he aprendido a callarme. Porque el necio cuando calla, le es contado por sabiduría. Y así también, ¿cuántas más cosas nosotros tenemos que corregirnos diariamente? Y nosotros mismos enseñarnos. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y cuando yo vengo a hablar del gozo, yo puedo decir con propiedad que es lo más beneficioso para nosotros. Yo hablo del gozo porque Dios me ha enseñado a mí a estar gozoso. Aleluya. Y se los voy a mencionar ahora. Porque cuando mi esposa partió con el Señor, hace 4 años y unos meses, yo empecé como toda persona, ¿verdad?, que ha sido amada y que ha sido, gloria a Dios, amado y ha sido amada.
Porque tal vez eso es una de las cosas que más duele de una viudez. Que tú hayas vivido bien con esa persona. Pero cuando la cosa iba mal y tú le dices, ay, gracias que el Señor se la llevó. ¿Cierto? Sí, alguno le ha pasado eso porque ha tenido mucho conflicto. Y Dios se lleva a la esposa o se lleva al esposo y la persona en su corazón le dice, Señor, gracias. Tú sabes que no podía seguir más en esto. Pero cuando entonces uno ha tenido una buena relación bíblica y edificada en la palabra del Señor, ¿verdad? Uno siente la pérdida del gozo. Porque una de las cosas que más afecta a una persona psicológicamente, o sea, en el alma, es la pérdida del cónyuge. Yo decía esto, yo lo sabía hace muchos años, de 19 años yo sabía eso. Pero yo no sabía qué tan real era esto. Y entonces yo venía a la iglesia, andaba, predicaba, hablaba, brincaba, pero dentro de mí tenía una tristeza que con el tiempo se iba convirtiendo en una amargura. O sea, una tristeza por luto que después se iba convirtiendo en amargura. Y yo mismo me reprendía. Yo decía, pero no, yo no puedo estar con esto. Entonces yo, sí puedo estar. Otra parte de mí decía, sí puedo estar porque estoy de duelo. Sí puedo estar porque estoy solo. Fíjense, que toda prueba, hermano, Pablo lo hizo aquí en la prisión. Toda prueba grande, y el pueblo de Israel lo pasó, tiene que ver con el desierto. Y el desierto tiene que ver con la soledad. O sea, todo cristiano, cuando yo era nuevo creyente, yo pasé por un desierto económico y un desierto afectivo de las amistades, que ya no podía andar con ellos, o sea, ya no andaba más con ellos. Toda persona cuando llega a Cristo pasa por un desierto. Pero mientras más murmura, ¿verdad? Más Dios lo pone a dar vuelta y vuelta y vuelta hasta poderlo llevar. Porque cuando Dios pasa a la persona por el desierto, por situaciones de desierto, para llevarlo a la bendición que le ha prometido y que la tiene lista, ¿qué ocurre? Tiene que pasarla por el desierto, tiene que ser probada. A ver qué es, como dice la palabra de Dios, qué es lo que hay en el corazón de la persona. Cuando uno está solo, se ve lo que uno tiene dentro del corazón. Cuando uno está solo, se ve qué es lo que tiene. Por eso es que la oración tiene que ser, ¿en qué? Íntima, cuando tiene que ser en privado. Yo aquí puedo orar por el niño, por la otra que está en parto, por el otro que tuvo un accidente. Yo no lo conozco, no me involucro. Pero cuando yo hablo con Dios en la presencia, en mi cuarto, yo a Dios le estoy descubriendo y desnudando mi alma y descubriendo mi corazón. Él lo sabe. Pero Él dice, habla tú para justificarte. O sea, Dios dice, dime las cosas, háblame. Nosotros entonces, por eso que una de las cosas que es básica para el gozo es nosotros conversar con Dios. Porque el que hizo la boca no hablará. Puede ser que estés atribulado por lo que sea, pero cuando uno le cuenta a Dios el problema, esa administración viene y Dios te va a dar la solución. O te va a dar el modo de ver las cosas y el modo de enfrentar las cosas y superarlas. Porque nuestro Dios es un Dios de victoria. Los que andamos en Cristo andamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, de poder en poder. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Así es, hermano. El gozo nos da gentileza. Fíjense en el 4:5. ¿Por qué andamos así áspero con la gente? ¿Por qué andamos que la gente nos molesta, nos tropieza en la calle y ya queremos pelear? Porque no tenemos gozo. Bien, fíjense que me llama la atención mucho esta parte. Gloria a Dios. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
Y ahí dice la alerta, el Señor está cerca. O sea, que no te vaya a agarrar el Señor con su unidad cercano y tú por no tener gentileza, estás rozando con la gente, chocando con la gente, estás en discordia con los demás y viene el Señor pronto. Vuestra gentileza sea conocida, ¿de quién? De todos los hombres, no solamente en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, en todo lugar. Vuestra gentileza es la calidad de ser gente. Y gloria al Señor, el gozo nos da esa amabilidad. La oración nos da paz y la acción de gracias, ¿verdad? Como ya lo dije anteriormente, es un sello de la fe. Y al tener el sentir de Cristo, tenemos la humildad de Cristo y esto promueve y efectúa la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Teniendo como Pablo lo dice aquí en Filipenses, que el conocimiento de Cristo, hermano, todas las cosas cuantas para él eran ganancias, las estimado como pérdida, basura, estiércol, excremento, a fin de ganar a Cristo, o sea, y ser hallado en él. O sea, lo máximo para un creyente es ser hallado en Cristo, habitando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la mente de Cristo, en el espíritu de Cristo. Esa es, como se dice, la meta, ser hallado en Cristo. No es simplemente cuestiones de profundidad teológica, escritural, es ser hallado en Cristo. Amén. Aleluya. ¿Qué es el gozo? Bueno, es regocijo, ¿verdad? Es el regocijo que tiene que ver con la salvación, como dijimos, somos salvos, tenemos el gozo de la salvación. Cristo ya murió en nuestro lugar, Él se entregó por mí. Pablo decía, yo me glorío nada más solamente en la cruz de Cristo, o sea, en el amor de Cristo. Yo me la he hecho, como se dice, en que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque se entregó por cada uno de nosotros, amén. No simplemente un lote, por cada uno de nosotros, el cual me amó, Jesús, y se entregó a sí mismo por mí. Y siempre cuando usted lee esa palabra allí, usted se recuerda cuando Cristo el Señor se iba a entregar, cuando preguntaron, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y él dijo, yo soy. Ahí cuando él se entregó por ti, hermano. Se entregó por mí. Pablo lo dice personalmente, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el gozo. Una cosa es, gloria a Dios, saber que Dios nos ama. Y otra cosa es creer que Dios nos ama. Muchos pensamos esto, lo decimos, el amor de Dios, pero creer, tener fe en el amor de Dios es cosa diferente, porque es conocimiento de Dios, saber que Dios es amor y que con amor eterno Él nos ha amado. Amén. Aleluya. En el Antiguo Testamento el regocijo era con motivo de otras cosas, de varias ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, de la danza, de las fiestas, era un motivo de gozo, o cuando se ofrecían holocaustos o los sacrificios. Cuando había victoria era un motivo de gozo. Cuando había prosperidad era motivo de gozo. Pero ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es un mandamiento y una exhortación constante. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez lo repito, regocijaos. Dice el 3.1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Fíjense cómo enfatiza Pablo el gozo. 3.1. A mí no me molesto escribiros las mismas cosas. O sea, hermano, a mí no me molesta repetirle que estén siempre alegres, que se gocen en el Señor. Y lo dice aquí, ahí los excusa a ellos, pero me gusta esta fineza del apóstol Pablo aquí, me gusta mucho. Y para vosotros es seguro, él no puso en duda que ellos también no le molestaba que le recordaran los sanos y los buenos principios del Evangelio. Yo no me molesto en repetir la misma cosa. Es como fastidioso cuando uno repite lo mismo. Cuando no le predican de la fe, le predican del amor, le predican de la paz, le predican de la paciencia, le predican... Y entonces alguno puede pensar otra vez el mismo tema.
El apóstol Pablo decía, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas. Y para vosotros es seguro que tampoco. Porque Pablo siempre el ministro apuesta la buena fe y la buena voluntad del pueblo, porque este pueblo es de Cristo. Esta obra, la iglesia, es del Señor. Estos son los negocios del cielo. Cuando un pastor quiera, y yo se lo digo a los que están formándose para pastores, cuando un pastor quiera tener paz y que esté lidiando con gente terca o rebelde, entre comillas, gente obstinada en cosas malas, va a tener paz solamente cuando entienda que la iglesia es de Cristo. Que la iglesia y que este negocio es de Dios. Cuando uno no entiende que este negocio es de Dios, uno entonces hace un esfuerzo religioso y no descansa y no tiene el gozo de la gracia, de la paz que solamente Dios da por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y sellado. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, antes la gente se alegraba por esto. Bueno, en la fiesta, en un holocausto, como dice, el rey se goza en tu salvación, ¿verdad? Yo voy a buscar por aquí el Salmo 18. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a buscar mejor el Salmo. Hay un Salmo que habla mejor del gozo, que no es el 18, me equivoqué. El Salmo 96. Vamos a buscar el Salmo 96 porque vamos a tomar algunos puntos allí. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Salmo 96, hermano. Vamos a decir esta cuestión del gozo es porque somos cristianos, somos evangélicos, tenemos que estar alegres y listo. Vamos a verlo. Salmo 96. Vamos a ver cómo dice el Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Fíjense que la canción y la alegría tiene que ver con la salvación de Dios. ¿Se acuerdan que al principio empezamos a nombrar esto? En la base de nuestro gozo es que en Cristo somos propiedad de Dios. Somos salvos por gracia. Amén. Proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Dice, aleluya, el 11. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Alégrense los cielos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo pueden alegrarse los cielos? O sea, es un imperativo el gozo. Dios hizo la creación y se gozó, para que la creación se gozara en su hacedor. Dios dice, gócense los cielos, los árboles aplaudan, el mar también aplauda al Señor. Entonces, eso es con la naturaleza, eso es con nosotros que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos una naturaleza espiritual, ¿verdad? Tenemos una nueva creación, somos una nueva criatura. Dice, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Nosotros como creación, como pueblo de Dios, Dios nos llama a que estemos gozosos, que estemos contentos, que tengamos un punto de vista como Jesús para ver las cosas. Que sepamos que esta leve tribulación momentánea, ¿verdad? Es pasajera. Pero el gozo que nos está reservado, ¿verdad? Esa herencia es eterna, es perpetua. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 1. Versículos 5 y 6. Vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pedro en cuanto a todas las circunstancias. Gloria al Señor.
Pedro lo dice así. Aquí dice, el 5, que sois guardados, 1:5, 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis. Vean, nosotros nos alegramos ¿en qué? En esta salvación. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, porque a todas las personas no le va a ocurrir esto, todo creyente no le va a ocurrir, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ve lo que dice el 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, muchísimo más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? En el tema que estamos hablando hoy, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo Dios quiere encontrar nuestra fe? Una fe gozosa, una fe gloria a Dios, una fe en alabanza. Así tiene que ser hallada, porque va a llegar el día, hermano, que nuestra fe va a ser escrutinada, va a ser revisada a fondo. Una fe gozosa, una unidad gozosa, una humildad gozosa. El gozo es necesario. Y para continuar con lo que les estaba diciendo de la tristeza por el duelo, por el luto, porque cuando una persona se deprime, que se le muere a alguien, uno piensa que tiene derecho de pasarse toda la vida así. ¿Sí? ¿Uno lo piensa? ¿O no lo piensa? Se me murió mi mamá, se murió mi mujer, se murió el hijo, se murió el otro. Ajá. Toda la vida, siendo un hijo de Dios, vas a estar en ese momento. Cuando me empezó a mí a molestarme las hemorroides, cuando me empezó a mí a molestar las hemorroides, gloria a Dios, eso lo noté yo muy extraño. Pero orando, y esto, empecé a orar y eso, fui al médico, investigando las causas anímicas de la hemorroides, me consigo con que la primera causa para la hemorroides es la amargura. Por eso dice, quítense toda raíz de amargura. ¿Se dan cuenta? Dios quiere proteger tu cuerpo, hermano. Pero nosotros nos sentimos con derecho. No, Él me la hizo, yo tengo que tarde o temprano ver la justicia de Dios. Tengo que ver el justo juicio de Dios. ¿Cierto? Porque uno se cree con ese derecho. Y no es el sentir de Cristo. El que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo, estudiando esta parte, vi, Dios mío, perdóname, Señor. ¿Cómo es posible que yo me haya enfermado de las hemorroides? ¿Por qué? Por pensar que tenía derecho de tener amargura en mi corazón. Y empecé yo a soltar esa amargura, a gozarme con el Señor, a pensar. Vamos a ver lo que dice Pablo aquí. ¿Cómo uno hace para tener esa actitud de Cristo, ese gozo que Dios nos dice en su palabra, que Pablo lo dice? Él dice, mira, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vea, lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero si yo todo el tiempo estoy pensando en la pérdida, en el duelo, en la soledad, en la tristeza, en lo que me hace falta, pensando nada más en todas las cosas que debería tener porque mi vecino la tiene o porque mi hermano lo tiene y tenemos los mismos años que yo, mis compañeros de trabajo tienen tal cosa, y no soy agradecido de lo que tengo, yo voy a vivir una vida de amargura. Yo voy a estar amargado, pero de una manera puede ser muy sutil que nadie se da cuenta, solamente nosotros mismos, pero lo llevamos en el corazón. Toda raíz de amargura, ¿no es? Sáquense toda raíz de amargura.
¿Quién dice allí que se le va a sacar? ¿El Espíritu Santo? ¿Dios, Cristo, el diablo? ¿Quién? Nosotros mismos. Porque Dios no nos manda ninguna cosa que nosotros no podamos hacer. Porque entonces el evangelio sería la prueba de las hazañas. Hacer cosas que no podemos hacer. El evangelio es hacer las cosas que podemos, que debemos hacer y que nos benefician y que nos bendicen, que nos alegra, que nos causan gozo y nos causan alegría. Si el evangelio no fuera posible, hermano, el evangelio fuera simplemente una odisea de lo imposible. Vivir la imposibilidad de cumplir, de obedecer a Dios. Pero el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué dice ahí? Pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Es una fe para avanzar. Es una fe para estar atribulados, gozosos, ¿en qué? En la esperanza. Sufrido en la tribulación. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba la Nueva Era, gloria al Señor, que allí le enseñan a la gente es que no puede bajar de nivel. No puede ir a un velorio y ponerse a llorar. Porque como tiene la persona un nivel espiritual tan alto, si esa persona se llora, que estudia la Nueva Era, empieza a llorar frente a una urna, entonces en la atmósfera que ella crea y que ella es la que dirige, todo esto que le enseñan a la gente, entonces se va a decaer y todo el mundo va a entrar en un estado de crisis. Y la gente se puede tirar al piso. Que esa persona, como tiene ese conocimiento espiritual tan grande, tiene que mantener la cordura. Pero ¿qué nos enseña el Señor? Cuando Lázaro estaba allí en la tumba, ¿qué hizo Jesús? Jesús lloró. Porque las lágrimas es un drenaje del alma. Llorar con los que lloran. Gozaos con los que se gozan. Pero todas las cosas tienen su tiempo. Si tú tenías una tristeza, tú tenías una amargura, tenías una satisfacción, ¿hasta qué tiempo, te pregunta el Señor, de parte de Dios te lo pregunto? ¿Hasta qué tiempo tú piensas que vas a estar con eso? Porque te han herido, porque te han maltratado, porque te han hecho daño. ¿Cuántos años más tú piensas que puedes estar así sin que te afecte tu cuerpo y tu relación con Dios, que es lo más importante? Sin que puedas disfrutar de las cosas buenas que Dios te da cada minuto, a cada instante. Respirar, simplemente respirar, estar vivo, compartir una palabra, escuchar la palabra de Dios, estar aquí, es un motivo de gozo. Porque nosotros vamos de bien para mejor. Nosotros vamos ahora, porque, gloria al Señor, ahora es un momento que, dos cosas que voy a tocar ahora antes de irme, por cierto, que ya, yo pensé que ya había terminado ya, en mi imaginación. Dos cosas, hermano, gloria al Señor. La construcción y la ausencia del pastor, gloria al Señor. Nosotros estamos en una época de darnos ánimo. La obra se ve grande. La obra se ve multimillonaria, pero este negocio es del Señor. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y en los negocios de mi Padre, digo yo, decimos nosotros como iglesia, me es necesario invertir y me es necesario esforzarme. Un punto, gracias Espíritu Santo, vea. Había un hombre que era un centurión, era un coronel. Un teniente, algo así, de romano. Y no era judío y tenía una necesidad de un milagro de Jesús, el Señor. Y entonces él llega y manda a hablar a los ancianos para pedirle que él sane a su siervo, su criado, no me recuerdo ahorita. Gloria al Señor. Entonces los ancianos hablan con el Señor, con Jesús y le dicen, Señor, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Cuando una persona ofrenda para un santuario de Dios, tiene promesa, porque Cristo lo hizo, de recibir milagros, y milagros grandes, cuando nadie más puede hacer ese a favor tuyo. Es uno de los tantos beneficios que tiene
ofrendar para construcción y edificar santuario a Dios. Amén. Nada más le doy ese tip. Otra cosa. Vamos a ver ahora qué espera el pastor de nosotros en su ausencia. Ajá. Y mientras tanto, vamos a ver aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, gloria al Señor. Dice que espera Él que nos comportemos como es digno del Evangelio. Vamos acá, el 1:27. Solamente, ¿qué es lo que espera el pastor Hernán Herrera de nosotros? Esta palabra. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. ¿Qué le parece? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Este versículo no es un recado del pastor. El pastor no me dijo, no, hermano, nosotros, dile al pueblo esta palabra. Esta palabra me la dijo el Señor. Cuando el pastor está ausente, él solamente espera esto: que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que yo esté presente o ausente, yo oiga del buen testimonio de ustedes que están unánimes. Unánime es una sola voz, como cuando se canta en un coro. Unánimes trabajando juntos, como cuando dos arrastran, ¿qué? Un yugo. Apareado, un yugo, ¿verdad? Unánimes en un mismo espíritu, ¿verdad? En la unidad espiritual interna, combatiendo unánimes, porque el Evangelio siempre tiene ataques, la fe siempre tiene ataques. Amén. Aleluya, que nos comportemos como es digno. Y digno, aquí yo tomé este apunte, gloria al Señor. Comportéis es procurar el prestigio, la seguridad y la paz de una ciudad. Eso es lo que cuando se le dice esa palabra comportamiento, aquí comportéis, se refiere a que los ciudadanos de una ciudad, habitantes de una ciudad, esos ciudadanos, ¿verdad? Con ese comportamiento deben procurar el prestigio, la seguridad y la paz de la ciudad. Así también nos llama que nos comportemos para que procuremos el prestigio, la buena honra, el buen nombre de la iglesia de Jesucristo, la seguridad de la iglesia y la paz de la iglesia. Amén. Eso es simplemente lo que demanda Dios de nosotros, hermanos. Que nos gocemos en su esperanza, que nos animemos unos a otros, que combatamos juntos, que más que hermanos seamos amigos. Porque la amistad es el mayor grado del amor. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. No vamos a extender más ni en salutaciones finales. Que Dios les guarde, hermano. Amén. Aleluya. Alabado sea.